Nicolás del Caño, diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karin? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien, Nicolás. Ahora te podemos ver. Vamos, ahí está, perfectamente, probando un poco la tecnología. Bueno, se viene mañana sesión, diputado. ¿Qué espera de mañana? ¿Va a ser largo? ¿Va a ser justamente una sesión? Usted fue el que inauguró, vos, Nicolás, los palcos. Ahora todos van a seguir esa onda, evidentemente, parece. ¿Qué se espera de mañana? Sí, creo que va a ser una sesión, por lo que tengo entendido, donde va a haber muchos diputados y diputadas que van a estar presentes. Así, bueno, veremos allí donde podemos ubicarnos en nuestra banca o en algún palco, digamos, porque hay que mantener el distanciamiento. Me parece que el día de mañana el presupuesto, que ha tenido un tratamiento en varias reuniones de comisión, eh, es muy importante porque, bueno, es una de las leyes fundamentales, ¿no? este, que se tratan en el Congreso y que van a marcar una hoja de ruta o marcan una hoja de ruta para lo que se viene el año que viene, ¿no? Que a nuestro entender, como lo hemos señalado, este es un presupuesto de ajuste que está diseñado a la medida de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Si bien el gobierno señala que es un presupuesto de expansión, como me contestó el ministro Guzmán cuando fue a exponer, hizo la presentación del presupuesto, esto, si uno compara el conjunto de los gastos del presupuesto 2020, 2021 contra 2020 te da más o menos un 9,5 de ajuste de los gastos en términos de los gastos primarios en términos reales, ¿no? Hay algunas estimaciones que dicen inclusive que podría ser más. Esto siempre si consideramos la inflación en un 29%, ¿no? Que es lo que estipula el presupuesto, que está bastante cuestionado, ya estaba cuestionado antes, ahora más aún por las presiones devaluatorias de estos últimos días y los aumentos en algunos precios, ¿no? Pero si uno recorre las principales partidas como salud, por ejemplo, va a encontrar un ajuste. Si uno piensa en el gasto social, hay un ajuste en la tarjeta alimentar, hay ajuste inclusive en la asignación universal por hijo, y además no se estipula el IFE para el 2021, ¿no? El gobierno o algunos funcionarios, inclusive Guzmán, nos contestaron diciendo, bueno, pero el año que viene no está contemplada la pandemia, ¿no? Como Igual en ese punto, diputado, después desde el Ejecutivo salieron y señalaron que lo van a seguir manteniendo, al menos se estira en enero. Lo que es IFE no estará contemplado en este presupuesto que mañana van a votar, pero sí ya hay una tendencia del Ejecutivo a claramente decir se va a continuar un tiempo más. bueno, habría que ver, ¿no? Digo, porque el IFE 4 todavía no está confirmado, Mm. ¿no? Sin embargo, digo, ya debería haberse confirmado hace tiempo, ¿no? Recordemos que es un IFE que es más que insuficiente teniendo en cuenta que son 5.000 pesos por mes, porque los 10.000 pesos que originalmente se plantearon mensuales terminaron siendo cada 2 meses. Para muchas personas que perdieron su empleo, trabajadoras y trabajadores informales, cuentapropistas, etcétera, es más que insuficiente. Bueno, muchas familias de hecho no pudieron pagar el alquiler. Ujú. El fenómeno de las tomas que vemos en la provincia de Buenos Aires y otras provincias tiene que ver con eso, digamos. Hay sectores muy precarizados y empobrecidos de la clase trabajadora que aún están peor en esta situación. Digo, y ya retirar ese IFE que no esté contemplado es un elemento, digo, y esto, la respuesta que nosotros obtuvimos fue que no estaba pensado porque no estaba contemplada la pandemia, cuando en realidad no está claro desde el punto de vista sanitario cuándo va a estar la vacuna, eso nadie lo tiene claro, más bien los especialistas se inclinan porque abril, mayo, hasta esa fecha no habría vacunación y no se sabe si eso va a ser masivo al comienzo o cómo va a ser. De hecho hay un proyecto que dice que hay que eliminar las PASO y se ha hablado mucho en estos días con el argumento contrario, ¿no? El gobierno, de sectores del gobierno, diciendo que en realidad para cuidarnos de la pandemia que va a seguir en el 2021, no habría que hacer las elecciones de las PASO. Entonces, es contradictorio con el argumento que dan para justificar el ajuste presupuestario
que digo, también viendo tema vivienda, hablando de esta situación de Guernica y otras familias que reclaman vivienda, el presupuesto estipula un gasto para viviendas nuevas de 150 millones de dólares, mientras se va a pagar en deuda 6.000 millones de dólares, de los cuales 1.400 van a ser para los pagos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece que frente a esta situación, obviamente, nosotros vemos que hay un debate donde cambiemos en realidad lo que está diciendo en esta posible abstención que han expresado en relación al presupuesto, tiene que ver con que ellos piden más ajuste aún. Diputado. Es decir, dicen, tiene que ser más fuerte el ajuste todavía del que se estipula en el presupuesto. Sí. ¿Cómo estás? Nicolás Amanda Alma te saluda. ¿Cómo estás? Te quería preguntar en relación a el ahorro, entre comillas, que plantea el Ejecutivo, que plantea el oficialismo, que tiene el Gobierno Nacional en relación a la renegociación de la deuda externa, si ese volumen de dinero que ha sido redireccionado hacia otras partidas, ¿te parece que haya sido bien redistribuido o intencionalmente distribuido de una manera más equitativa? ¿O se nota, digamos, esa ausencia de distribución de lo que se ahorra en definitiva el Estado en esta renegociación? No, mira, yo creo que hay esta renegociación lo que hace es partir de un precepto desde nuestro punto de vista errado, ¿no? O sea, primero que nosotros cuestionamos el hecho de que se reconozca la deuda que se tomó bajo el gobierno de Macri y, bueno, la deuda externa en general. Y la propia fuerza política de la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ayer mismo en la carta que ella publicó vuelve a mencionar el acuerdo con el fondo como un acuerdo para financiar la campaña de Macri, ¿no? Que lo dijeron los mismos funcionarios de Trump. Entonces, digo, ¿por qué es el pueblo trabajador el que va a tener que pagar esa deuda, ¿no? Son 44.000 millones de dólares, eso no es gratis, digamos, ¿no? Porque no es un presupuesto de ajuste por casualidad. Cuando decimos lo del IFE, a ver, acá en Brasil, el FMI aconsejó a Bolsonaro, ¿no? Que no podemos decir que no se ha hecho ajustes contra el pueblo, eliminar el Corona Voucher, que es el equivalente al IFE, ¿no? Bueno, acá no hizo falta siquiera que lo aconseje el Fondo Monetario. Desde el Vamos retiraron esto. Entonces, esta renegociación que se planteó con una oferta inicial en abril y que luego al finalizar sumó 17.000 millones de dólares, ¿no? En algunas reuniones de Zoom en esa negociación se terminó aumentando en 17.000 millones de dólares. Es un rescate a los especuladores, porque si bien lo que vos mencionabas, es decir, la deuda que dejó Macri era mayor, pero ninguno de esos acreedores pensaba en cobrar toda esa deuda. Más bien decían, bueno, es más, ya ahora están protestando diciendo que no queda claro si Argentina va a poder pagar y para eso hay que aplicar un mayor ajuste. Entonces, el planteo del reconocimiento de esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta te mete en un infierno para el pueblo trabajador, porque vos tenés que rendir cuentas y pagar esa deuda más allá de que haya en estos 3 primeros años algún pago menor, digamos, de lo que se estaba establecido anteriormente. Igualmente, para esta situación que tiene el país, en el medio de la pandemia y demás, bueno, se hace insostenible realmente, ¿no? Igualmente hay un volumen de dinero que hasta el año pasado estaba dirigido a pagar intereses de la deuda, que ahora es mucho menor y se redirecciona hacia otros lugares. En términos de obra pública, en términos de vialidad, ¿les parece desde el bloque o desde el espacio que vos representás que ha sido direccionado bien o que tampoco ese dinero que se ahorra está reflejado en las otras partidas de manera eficaz, digamos? No, lo que pasa es que, a ver, hay un problema que es que lo que se está distribuyendo es menor. O sea, el conjunto, digamos, de lo que se va a gastar es un 10% menos que en el 2020, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros estamos haciendo nuestro planteo de por qué es un presupuesto de ajuste, independientemente de que en relación al conjunto del presupuesto, el peso de los pagos de deuda sea inferior a lo que ha sido anteriormente, ¿no? Eso es un dato objetivo de este presupuesto. Ahora, en este marco no deja de ser un
gran peso ese pago de deuda, como te digo, si uno piensa en las necesidades habitacionales, 150 millones de dólares que se van a gastar en viviendas nuevas, 6.000 millones en pago de deuda, bueno, y que las viviendas nuevas van a ser 12.000 cuando hacen falta 1.300.000, o sea, estamos en un ciclo que claro, que es realmente difícil poder salir de esto si no planteamos modificar la orientación social que nos trajo hasta acá, ¿no? Y todas estas políticas de endeudamiento, etcétera, que nos trajeron hasta este lugar. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela Mosetic. Con respecto a lo de las partidas sociales también, no hay una actualización con respecto a la inflación tampoco, con respecto al IFE que arrancó en abril y ahora estamos en los mismos 10.000 pesos. ¿Hubo alguna propuesta desde ese lado? ¿Considerarían o lo verían con buenos ojos, por ejemplo, que haya alguna actualización como para seguir charlando sobre este tema? Bueno, obviamente que es una actualización del IFE más que necesaria, ¿no? Primero, si se siga otorgando el IFE porque es un paliativo, sabemos que, como te decía recién, es insuficiente, pero es un paliativo para todas esas personas y esas familias que se quedaron sin ingresos o que vieron muy menguados sus ingresos en estos meses. Entonces, claramente, si vos tenés el presupuesto que presenta el gobierno, donde Martín Guzmán dice que a fines de este año la inflación va a ser del 32% y se sigue pagando el mismo valor de IFE que se pagaba en abril, evidentemente hay un problema, digamos, pierde el poder de compra de esos 5.000 pesos mensuales o 10.000 pesos bimensuales que se ha cobrado hasta ahora de IFE, y por supuesto para nosotros no se debe ajustar. De hecho, hemos propuesto en nuestro proyecto de impuesto a las grandes fortunas que presentamos ya en abril de este año, que la gran mayoría de la recaudación de ese impuesto, que obviamente es mucho más abarcativo que el que presentó el oficialismo, fuera destinado a IFE, a un IFE de 30.000 pesos para todas las personas que se quedaron sin ingresos. Esa propuesta fue rechazada, siquiera para poder discutirla, debatirla en ese momento, por el oficialismo y también la oposición de Juntos por el Cambio, ¿no? Que nada quieren saber con tocar seriamente los intereses de los grandes grupos económicos. ¿La izquierda estaría dispuesta a acercar alguna propuesta o participar al menos de un diálogo para salir de esta situación de emergencia? Bueno, mirá, me parece que tu pregunta, aprovecho para mencionar lo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó en su carta en el día de ayer, ¿no? Creo que todo lo contrario, es decir, un pacto con aquellos que han saqueado al país, ¿no? Es decir, porque está proponiendo es un pacto con los grandes grupos económicos, con Macri y demás. Bueno, yo creo que el ejemplo que hay que tomar es el ejemplo que nos da el pueblo de Chile, donde si hoy se discute, a pesar de ciertas trabas y límites que tiene una convención constituyente, para terminar con la herencia de la dictadura de Pinochet, es gracias a una enorme movilización popular que se desencadenó a partir de octubre del año pasado, con huelgas generales, con enormes movilizaciones de la juventud, de la clase trabajadora, de las mujeres, de todo el pueblo, y creo que ese es el único camino y el único lenguaje que entienden los grandes grupos económicos y la clase dominante. Es decir, yo creo que si uno piensa incluso el gobierno de Macri, el gobierno de Macri empantanó su plan de reformismo permanente, que es lo que hoy vociferan los grandes grupos económicos. Están diciendo, bueno, achiquemos el gasto, reforma laboral, menos impuestos para los ricos, para las grandes empresas. O sea, todo ese plan que tenía el gobierno de Macri se empantanó. ¿Por qué se empantanó ese plan del gobierno de Macri? Avanzó, pero se empantanó en un momento que fue en las movilizaciones de diciembre del 2017 contra la reforma provisional, que pudieron aprobarla gracias a los votos del peronismo, pero que después hizo muy difícil. Ahora, Nicolás, ¿crees que faltó ganar más la calle en esos grupos en la izquierda a fin del año pasado? O sea, cuando Macri ya estaba terminando o entre las PASO y el final, porque recuerdo en ese momento haber leído distintas críticas o la nota de que faltaba la gente en la calle, o tal vez no, o mejor, porque lógicamente cuando se viene Navidad uno tiene esos recuerdos espantosos de 2001, con la gente en la calle lógicamente pidiendo por sus vidas y su dinero, ¿no? El contexto era diferente, pero la pobreza muy grande. ¿Tal vez faltó eso? ¿Hay autocrítica ahí? Mirá, yo creo que, a ver,
el año pasado nosotros criticamos lo que el presidente Alberto Fernández en aquel momento dijo, que era que había que abandonar la calle, frente a sectores que se movilizaban y que nosotros también nos estábamos movilizando en aquel momento, y eso siempre desde la izquierda es un valor muy importante, porque creemos que ahí se gana mucho, digamos, o que es la clave, pero me parece que en aquel momento esos sectores que se movilizaron a fines del 2017, más bien su expectativa la canalizaron a partir de un rechazo al gobierno de Macri, votando la fórmula Fernández-Fernández. Digo, eso fue lo que sucedió el año pasado. Creo que hoy empieza a haber una muestra bastante clara de que, inclusive teniendo la pandemia de por medio, de que esa idea que planteó el Frente de Todos, de conciliar los intereses de los banqueros con los jubilados, no va, porque Fernández dijo voy a elegir los jubilados, pero terminó eligiendo los bancos. Que se podía conciliar los intereses del fondo, pagar la deuda, etcétera, con la mayoría del pueblo, terminar con los tarifazos, con la caída del salario, etcétera. Bueno, eso no sucedió, sino más bien está sucediendo lo contrario, y si no se revierte esta orientación social, lamentablemente van a ser las mayorías populares las que otra vez paguen los platos rotos de esta crisis, ¿no? Bien, bien, Nicolás. Bueno, que sea una buena sesión mañana y por supuesto ahí estaremos más que atentos escuchando cada una de las voces y las manifestaciones. Gracias, Nicolás, por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.